Conversaciones para darnos cuenta. Ya estamos viendo personas que están entrando. Muy buenas noches. Un saludo a las personas que nos están viendo. Por favor, regálenos alguna notica ahí en el chat como para confirmar que tenemos comunicación con ustedes. Mili, cariños de Mili, se te devuelven corregidos y aumentados, Mili. Bienvenida. ¿Quién más está entrando por ahí? Súper. Muy bien, váyanos dejando saber quién nos está viendo. Dejen sus comentarios. María Eugenia, buenas noches. María Eugenia. Cata. Lili. Bueno, muy bien. María Clemencia, qué bien. Buenas noches, María Clemencia. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, María Eugenia, Cata. María Clemencia, un gran abrazo para Jairo, lleno de mi gratitud. Ay, ojalá la tuviera aquí cerquita para recibir ese abrazo, que hoy me está haciendo falta. Un abracito. Bueno, muy bien. Andrea Estragó, María Clemencia, bueno, muy bien. Buenas noches, sean bienvenidos. Para quienes no me conocen todavía, mi nombre es Álvaro Muñoz. Soy neurofacilitador máster de la metodología ONC. Tengo el gusto de ser el presentador, de alguna manera, de esta serie de conversaciones. Nuestra idea es dar a conocer a todos ustedes qué es la metodología ONC, para qué sirve, por qué está impactando las vidas de varias personas en el mundo. Y para eso estamos hoy con el doctor Jairo Villegas, quien es nada más y nada menos que el creador de la metodología AONC. Cuando yo le cuento a mis amigos, a las personas que conozco, les hablo sobre la metodología ONC, hacen una cara como extraña, como ¿eso qué es? ¿Eso con qué se come? Algunos dicen AONC. Jairo, ¿por qué AONC? ¿De dónde viene la sigla ONC? ¿Qué es la ONC? Bueno, como la mayoría de los de quienes se están conectando, pues de alguna manera nos conocen, aunque la intención era invitar cada vez más a personas que se vinculen, que desconozcan. Y estas conversaciones, pues, las vemos más informales y como más iniciadoras o para iniciados, etcétera. Pero pues, debido a que voy conociendo en el chat a todos los que vamos entrando. Entonces, a ver, AONC, pues todos sabemos, autoobservación neutroconsciente, pero suena tan parecido a como hacen los cerdos, AONC, que esto fue por allá en Estados Unidos hace muchos años, que pues empezamos a mirar qué organizaciones usan siglas para no nombrar toda la explicación, las palabras. Por ejemplo, IBM no decía International Business Machine o Machine, pero siempre IBM, como que el acento se iba hacia la última letra. Y así sucesivamente. Entonces dijimos, ¿y cómo suena AONC? Y efectivamente, pues suena un poquito menos ordinaria que AONC. Una vez en Chile me hicieron una entrevista en una radio o en la televisión, ya no recuerdo muy bien, pero el entrevistador decía AONC todo el tiempo. Y aunque yo sutilmente, con la mayor decencia posible, decía AONC, él
no me seguía. Entonces yo decía, uy, esto puede que a mucha gente le parezca como muy contrastante que yo diga ONC y el otro me estaba diciendo AONC. Así que de ahí viene AONC. Ahora, cuando estábamos buscando el nombre, la historia era que esto inicialmente se llamaba esto tuvo un nombre que era como regresión, no, regresión neutroconsciente. ¿Por qué progre? Porque también incluía la parte progresiva, la parte de la programación. Pero eso fue unos pocos meses que usábamos ese nombre por allá en Estados Unidos cuando estábamos ensamblando todos los protocolos que sirven para hacer ese barrido sistemático que va haciendo la ONC en el cerebro de las personas. Eso. Me estabas diciendo otra pregunta a continuación de esta parte anecdótica. Sí, sí. Cuando le decimos a las personas autoobservación neutroconsciente, normalmente me dicen, ¿eso qué es? ¿Qué significa auto neutroconsciente? ¿Por qué esas palabras son tan importantes? Sí, muy buena pregunta. A medida que tú haces las preguntas me pasan historias por la mente de todos los casos en que las personas se les explica, después van a contársela a sus parientes o a sus amistades y dicen, en la vida real, cuando asisto a la sesión, es tan fácil, pero poderlo explicar y contárselo a otro es tan difícil. Eso es muy común. Y digamos que en el mundo de la promoción, de que se conozca más, de que se divulgue más rápido, pues la gente que sabe de marketing y de promoción, pues saben que hay que buscar un nombre que signifique más el beneficio que produce que el cómo está, el cómo, el nombre de los componentes o de cómo están hechas las cosas. Es más útil tener un nombre que se parezca al resultado que se está buscando. Pero pues en esa época éramos más, digamos, científicos que mercaderistas o mercadotécnicos, ¿cómo se dirá? Bueno, ¿y cuál dirías tú que es el objetivo principal de la autoobservación neutroconsciente? ¿Para qué sirve? A ver, el para qué. Casi todos ustedes conocen que toda pregunta tiene 3 respuestas. Entonces, el primer para qué surge de ver el beneficio que me estaba produciendo a mí y que le estaba produciendo pues a las personas más cercanas. Entonces, pues era cómo hacer que esto haga que muchas más personas puedan tener el nivel de bienestar, de tranquilidad, de paz interior, y más que paz, una cierta alegría, una cierta, ¿cómo se diría yo? Como una cierta alegría o un maravillosamiento permanente que bueno compartirlo con más personas. Entonces, el para qué fundamental es para que la gente pueda ser más feliz y de esa manera tengan mucha más tranquilidad que les permite tomar decisiones que les faciliten el lograr lo que quieren en la vida. No, el objetivo no era decirle a la gente cuál es en qué consiste la felicidad, no. En que cada uno, como tenemos cerebros diferentes, pues descubra su felicidad.
Podríamos decir entonces que la autoobservación neuroconsciente es un método para que cada quien descubra su propio camino hacia su felicidad. Sí, sí, eso. Yo diría, pues, a ver, un poquito de historia, porque eso yo creo que ayuda mucho. Eh, Como en mis orígenes de ingeniero me tocó trabajar con un sistema que tenía IBM que se llamaba RPG, Report Program Generator. Entonces, creo que eso influyó en que yo estuviese buscando un método que le sirviera a las personas para encontrar su propio método. Porque como todos somos diferentes, a mí siempre mi irreverencia filosófica me decía, no puede uno aplicar la misma técnica, la misma aspirina, la misma medicina, el mismo tratamiento para cerebros diferentes. Entonces, técnicamente era cómo encontrar un método que resuelva o ayude a encontrar el método de cada uno, más que el método mismo para generalizarlo. Entonces, por eso, pues, al investigar el mundo oriental y el mundo occidental había técnicas especializadas para los más visuales, técnicas especializadas para los más espirituales, para los más racionales, para los más auditivos, en sí. Hay un montón de técnicas y de métodos y de rituales que son muy efectivos en determinado tipo de cerebros o de personas. Entonces, a mí lo que se me ocurrió era cómo seleccionar el orden que sirva para hacer un barrido para que ninguna persona ni ninguna problemática se quede sin resolver. Y que, como se descubre que el origen, las causas raíces, donde se condicionan esos hábitos que lo controlan a uno toda la vida, que están en la vida cuando uno no tiene control, cuando es menos de 7 años o por ahí, entonces había que tratar de ir a las causas originales, a las raíces, para evitar las recaídas o los efectos secundarios y ese tipo de cosas. Ahora, eso explica por qué a algunas personas les funciona cierta metodología, pero a otras no. Es decir, las metodologías tradicionales están diseñadas con un estándar, pero si los cerebros todos son diferentes, no todos lo van a asimilar de la misma manera. O sea que vamos a obtener resultados diferentes. Sí, sí, eso que estás diciendo me parece válido, porque pues así como a los originarios de estas tierras, pues me cuentan a mí que aquí en Colombia nuestros indígenas adoraban el sol, la luna y las estrellas, pues ellos tenían que inventarse sus métodos de sanación en base a la información que tenían. Y en base a eso diseñaban sus métodos, sus rituales, sus plantas medicinales, en fin, cada, pero hoy en día, con ese acceso que tenemos a la información y a la estadística de qué métodos le sirven más a qué tipo de personas y a qué tipo de problemáticas y cosas de ese tipo. Por ejemplo, hay un ADN mayoritariamente en los anglosajones que no producen la vitamina D vía los alimentos. Entonces, pues tienen que buscarla a través no sé, de inyecciones o de lo que sea. Este, eh, hay, hay ADN cultural que viene originalmente desde Suecia que no pueden manejar los lácteos, no los procesan. Entonces, imagínate llegar uno a que le receten, no, usted lo que necesita es comer más ensalada que tiene mucha vitamina D, o tome más leche, que es que a usted le está faltando tal cosa. Hoy en día, pues hay mucha investigación que ayuda a ese tipo de cosas.
Por ejemplo, me pasa por mi mente ahora, Claudia, mi socia, ella consume una proteína que se llama Ganoderma y tiene sabor de café. Pero el café le sube el pH a las personas que son más nerviosas. Entonces, pues, de alguna manera, el café para ese tipo de personas es muy útil. En cambio, los que somos demasiado tranquilos, demasiado apacibles y eso, el café nos baja el pH. Y entonces no lo digerimos bien, la sangre no se comporta bien, en fin. Pero sabe tan delicioso que yo no aguanto la tentación y me tomo unas poquitas dosis de café. Pero es muy bueno conocer todo eso que se va descubriendo y lo que sabemos de nosotros mismos para poder aplicarlo de la manera más provechosa. Ok. Y tú mencionaste ahora que tus orígenes fueron como ingeniero. ¿Cómo es que un ingeniero de programación, de software, termina desarrollando una metodología que cambia cerebros para que sean felices y logren sus objetivos en la vida? Bueno, estando bastante joven, entré en depresión. Bastante joven es 28, 29, 30 años por ahí. Ya a mi edad recordar esos datos con esa precisión. Bueno, pero entré en depresión por una especie de sinsentido en la vida, sin sentido. O sea, eso de trabajar para conseguir con qué comer y dormir bien para poder tener fuerzas para trabajar, para poder... eso me deprimió mucho. La fábula del éxito. Eso. Mijito, estudie, saque buenas notas para que pase a una buena universidad y consigas un buen trabajo y en ese trabajo entregue buenos resultados para que lo promuevan, haga una platica, se case y le enseñe a sus hijos a hacer lo mismo. Bueno, tú lo has dicho. Sí, entonces, yo no sé, muy rápido me di cuenta pues en la vida que eso no tenía sentido, que había que explorar otras salidas, pero como no tenía muchas herramientas, a pesar de que en mi casa había libros de psicología hasta en los baños, porque mi mamá era muy afecta a ese tema y mi papá era muy buen lector, pero pues él sí leía la literatura. Entonces, digamos que mi única manera de buscarle solución a esa apatía, a ese desgano de tener que ir a trabajar en algo que tenía fechas de vencimiento, o sea, que lo van venciendo a uno, eso fue ir a buscar la psicología. Entonces yo empecé a buscar información en esos libros, en personas sabias, en lo que se llamarían bibliotecas especializadas, etcétera. Pero como mi ingeniería era en el mundo de los sistemas de información, entonces uno quiere, antes de resolver un problema, tener toda la información posible. Y entonces en esa búsqueda de información me fui yendo a buscar a los escritores de los libros, a los que ellos referenciaban, etcétera, y de esa manera el ser ingeniero, el querer encontrar fórmulas, encontrar métodos, tener toda la información posible, tanto de Oriente como de Occidente, que pues me hizo pasar, tú sabes, por el hinduismo al que le debo mucho y al budismo sobre todo, pero también el taoísmo, el confucianismo, el shintoísmo, todos, yo quería saber, y cuando ya se iban volviendo todos esos maestros y esos escritores repetitivos, que en el fondo decían lo mismo con vocabulario diferente, que en eso se especializa uno cuando está en el mundo de los sistemas, en que las personas quieren pasar la misma idea, pero cada cultura les pone vocabulario diferente. Entonces hubo como una especie de suficiente ilustración. Entonces, ¿qué hace el ingeniero?
El ingeniero lo que hace es optimizar cómo el costo-beneficio, cómo obtengo algo que cueste lo menos posible, y que produzca el mayor beneficio. Es esa balanza. Y fue eso. Y después de tener teóricamente eso ensamblado, entonces es cómo convenzo a los que en ese momento pues tenía más o menos cerca, que eran profesores universitarios en Estados Unidos, y decirles, mire, ponga a sus alumnos, en fin, experimentemos con esto y lo ajustamos y le cambiamos y así fue la ingeniería la que permitió esa forma sistemática de pensar, la que permitió que llegáramos a donde vamos hoy, que seguimos en ese plan. Que seguimos en la investigación. Seguimos en la investigación porque eso, en los laboratorios del cerebro, hay muchos investigadores muy, ¿cómo se llama?, orgullosos. Tú sabes, el primero que ponga en lo que llaman la universidad gris, o sea, el que primero ponga en internet, en The Lancet o en Research Gates, en cosas de ese tipo, yo acabo de descubrir tal cosa, eso es la honra para toda su vida. Entonces, de eso hay muchísimo, eso puede pasar a veces 80, a veces 110 correos electrónicos que tengo que ir mirando a ver si tratan de lo mismo que ya tenemos o hay alguna novedad que pueda ir mejorando la ONC. De hecho, cada vez que se dicta un máster, llegan cosas nuevas a ese máster. ¿Cuánto tiempo duró esta investigación, Jairo? Así, desde que te propusiste a esos profesores hasta que tuviste un método funcional que realmente transformaba la vida de las personas. Yo siento que yo estoy preocupado por mi tema de bienestar y de salud como desde el año 66, 1966. Pero ya haber creado como una especie de reconocimiento entre profesionales del tema y cosas de ese tipo, eso sí ya fue más adelante. Yo diría que por ahí en el 2000 más o menos, o más o menos 2000, 2002 ya teníamos un grupito inquieto en eso, en ver cómo era que a una persona una violación de niña duraba 20 minutos y le generaba un trauma de anorgasmia durante el resto de su vida, cómo era que se necesitaba, no sé, 5, 7, 8, 10 años de psicoanálisis para liberarla. Si el cerebro, pues para los ingenieros era como una máquina, entonces, ¿cómo es que un daño que se generó en 20 minutos, pues no se puede desprogramar o hacerlo en 20 minutos? Entonces, si todo era a punta de software, a punta de pensamientos, a punta de algo que está pasando en la mente, porque ya teníamos claro que la realidad de afuera no es tal, es la que los sentidos le dan a uno aquí adentro, que aquí adentro son puras energías sutiles, puros pensamientos, puras cosas de ese tipo. Entonces, se podría con pensamientos deshacer el daño hecho. Ese era como el primer absurdo que nos reunió a ese grupo inicial. Y el hallazgo fue ese, se logra deshacer el problema, el conflicto con pensamientos. Claro, pues los que conocen la ONC saben que es haciendo que la mente, voy a hacer algunos aspectos, haciendo que la mente se harte de hartazgo, de sentir lo que siente el síntoma o de observar lo que observa el comportamiento, entonces, pues lo suelta. A ver, si yo te digo una comparación que nos sirva a todos. Sí, a mí me gusta mucho el dulce. Entonces, de niño, a mi mamá se le ocurrió darme un dulce de leche que era muy famoso aquí en Colombia, que se llama arequipe. Entonces,
se encargó de darme tanto que yo terminé asqueándome y como quien dice, ya no más. Y duré muchos años sin que me volviera a gustar. Entonces, con el tiempo, tuve que volver a revivir y observar el hartazgo para que el cerebro se hartara del hartazgo. Se sature. Se sature del hartazgo y entonces lo suelta. Ok. Así como yo solté el arequipe o el dulce de niño. Ok, entonces lo que entiendo es que lo que hacemos aquí es saturar un circuito en el cerebro, saturarlo con energía y Sí, pensamientos. sí, Y de esa manera llega un momento en que el cerebro suelta el conflicto. sí. Además, para facilitar la velocidad, entonces descubrimos que tenía que ser neutro. No, el juicio de quererlo quitar, el problema que yo quiera resolver, la enfermedad o el comportamiento que quiera cambiar, para poderlo acelerar, hablo de aceleración, se necesitaba la máxima atención, la máxima conciencia sobre el síntoma. Porque la solución normal para el cuerpo normal de un humano es buscar la solución afuera. La aspirina, Sí, eso, buscar lo que fuera. un medicamento, lo que sea. Eso. Pero la solución está, todos la tenemos y es haga que el cerebro tenga tanta conciencia como los que saben cómo desactivar una adicción. Que cuando estamos aprendiendo eso es repita la adicción en cámara lenta, súper lenta y en estado de relajación, con ojos cerrados para que no se distraiga con el mundo de afuera. Y entonces toda la energía de la atención se va a concentrar en lo que usted quiera cambiar, en las pérdidas, el proceso de las pérdidas, los duelos también es lo mismo. ¿Qué eventos hacen que aumente el dolor en la parte del cuerpo en que usted siente la pérdida, el pecho, lo que sea, o los ojos, etcétera? Y es para lograr mayor velocidad, una transformación más rápida. Eso en cuanto a neutro. En cuanto a los mecanismos de escape que tiene la parte reptiliana, o sea, la parte instintiva del cerebro, pues, ¿qué te digo yo? Todos queremos, por instinto de vida, huir del peligro y del dolor. En cambio, cuando tengo una enfermedad o algo que tiene dolor o que me produce miedo, que también es una especie de dolor, el instinto es a huir, a escaparse. Y hay muchas maneras de escaparse. Hay maneras mentales, hay maneras físicas, hay maneras de mucha clase. Hay técnicas de oración o de meditación que también sirven para escaparse. Eso alivia, pero temporalmente. Pero como aquí lo que queremos es la transformación, el cambio y que sea permanente, que sea para toda la vida, entonces pues teníamos que reunir todos los recursos que tiene un ser humano. Con otro agravante, te cambiaste de lado, ahora te tengo que mirar así. Sí. Bueno, Ibas a hablar que, de un agravante. que hay que ir a la causa original y para eso también ayuda mucho tener el cuerpo en relajación y estar relajado y eso para que facilite poder ir a donde está el origen y para que el cambio sea permanente. Entonces tenemos velocidad, además la neutralidad es como una especie de amor, de no juicio, de no crítica, que genera también la velocidad en el sentido de aceptación. Digamos, las personas más, digamos, más evolucionadas hoy en día, que miran la ciencia como un apoyo a la espiritualidad, saben que
que como no existe el tiempo, entonces en un eterno presente se crea el hecho de que tú existas. O sea, como cada célula de tu organismo intercambia con el medio ambiente 600.000 millones de electrones por segundo, o sea, tú estás siendo creado y descreado millones de veces cada segundo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la inteligencia creadora del universo, o el universo, o Dios, o la divinidad, como cada persona o cultura lo llame, en un instante atraviesa toda la gama de minerales, vegetales, tatarabuelos de tu tatarabuelo, bisabuelos, abuelos, etcétera, hasta que llegue aquí. Entonces, en esa exploración que pueden hacer los máster, pues revisan todo ese pasado que hace que tú tengas las tendencias cerebrales que tienes ahora. Entonces, las personas que ven que el proceso de vida, antes de regresar otra vez a los niveles de espiritualidad y de sutileza, no son más que lecciones o aprendizajes de cómo ir desactivando todo ese condicionamiento que se te creó instantáneamente. Vamos avanzando y desactivando para poder regresar a cada vez pues, a niveles más sutiles y no tener que volver a aportar esos átomos para que reencarnen en alguien que tenga que seguirlo recorriendo. Entonces, la capacidad de ver la vida cuánticamente como, uy, qué chévere que tengo una cantidad de dificultades, problemas, debilidades, etcétera, porque qué alegría que se me están presentando para poder tener la oportunidad de resolverlos y poder hacerlo lo más importante que hay en la vida, que es saber qué es lo más importante. Eso es lo más importante. Lo demás son sube y bajas de bienestar y lecciones, y otro bienestar cuando la supera, y otra lección que se te aparece, etcétera. Entonces, llevar a los consultantes, o sea, ayudarle a los consultantes a poder interpretar la vida como ese proceso y enseñarles a través de la ONC cómo afectar esa instantaneidad en que está siendo creado y descreado, facilita mucho la neutralidad que acelera todos los líos que nos generó las neuronas que hacen la memoria y que nos crean la ilusión del tiempo. O sea, nos vamos desprogramando, nos vamos quitando información y energía que nos está haciendo sufrir. Sí. Genial. Y contémosle heredada. Heredada, además. Sí. Contémosle un poco aquí en el chat. Veo muchos neurofacilitadores, pero en algún momento habrá personas que no son del entorno de la ONC que verán este video. Contémosles un poco. Ya hablamos de una persona que ha sufrido un evento de abuso, o de alguien que tiene una adicción, o que tiene una fobia, un temor a algo, o simplemente estrés. ¿Qué tiene que hacer esa persona para liberarse de su sufrimiento? Pues, digamos que esas lecciones que hablábamos ahora, sufrimientos en la vida, pues a cada persona, como todos somos diferentes, puede que les mande soluciones a la mano, soluciones físicas, como tomar una medicina o etcétera. Puede que les mande soluciones psicológicas o emocionales, como cierta consejería, cierto acompañamiento, etcétera. Puede que esa persona a la vida le presente soluciones mentales, o sea, formas de comprender cómo es la realidad del universo, todos estos que le permitan ir aflojando el estrés. El estrés es la materia prima o la causa de todos los malestares y de todo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una parte mental, racional,
que define desde muy temprano en la vida qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo mejor, qué es lo superior, y aspira a lograr eso. Pero heredamos una parte instintiva que llamamos herencia reptiliana, que viene desde los reptiles, que tiene unos instintos automáticos que lo llevan a evitar el sufrimiento, a evitar el dolor, a evitar el peligro y a buscar la satisfacción, el placer. Eso es en automático. Y esos dos están en conflicto. Yo quisiera pues comer el alimento que más me gusta, pero llega un momento en que tiene de negativo que me puede engordar demasiado. Entonces, esos conflictos generan una tensión. La palabra tensión entre lo que quiere una parte del cerebro y lo que quiere la otra generan una tensión, y en inglés la tensión se llama estrés. Entonces, la vida le pondrá a cada uno ver el camino que en el eterno presente la inteligencia creadora quiere que se encuentre. Ahora, pues como me estás preguntando a mí, y nosotros de todas esas técnicas sacamos lo que era óptimo para hacer un barrido gradual, dependiendo del tipo de cerebro, etcétera, y no dejar ningún sistema sin utilizar. Entonces, pues yo le recomendaría que se entre a la página de Neuroestrategias y busque un neurofacilitador de la metodología ONC para que economice tiempo y dinero en la solución de su sufrimiento, de sus dolores, o inclusive de comportamientos que lo están llevando al fracaso. Ok, entonces voy donde un neurofacilitador, programo una serie de sesiones o ¿cuántas sesiones? Todos los cerebros somos diferentes. Lo ideal que nos están mostrando las estadísticas es que una persona se comprometa con 4 sesiones. La primera es prácticamente una cierta comprensión intelectual y la parte reptiliana le pierde el miedo a enfrentar la situación, porque eso de que yo me voy a sentar con una persona al lado que quizás no la conozco muy bien y con los ojos cerrados, eso tiene que ser un perrito, un gatito, un pet en la casa de mucho tiempo, pero la primera vez ese va a estar alerta. Eso, todos los cerebros somos así. Entonces, en la segunda sesión empieza un proceso de liberación mucho más rápido, más potente. En la tercera ya se puede hacer una programación de calidad como para usar la energía que se libera, que está bloqueada en alguna parte como síntoma, para usarla para programar. Y en la última es un cierre que puede ser un regalo. Estos son promedios. Álvaro, esto hay personas que pues nosotros tenemos, o por lo menos yo tengo alumnos que me han reportado personas que llegan con un cáncer y pues una excepción, una sola sesión, pero pues que pueden necesitar una docena de sesiones, depende de qué tanta resistencia tenga ese cerebro a soltar el apego al cáncer, el apego a ser víctima, el apego al conflicto, porque es que cuando se lleva muchos años en el estrés, en ese conflicto que te estaba nombrando ahora, entonces el cerebro va aprendiendo de que la vida, la supervivencia depende de ese estrés. Entonces la tendencia a seguir manteniendo el estrés le mantiene la enfermedad o el comportamiento negativo que le perjudica. Y ese es el que está buscando la salida. Ayúdeme porque no sé qué está causando este síntoma. Así que el perro mordiéndose la cola. Eso, exactamente, o sea, eso. ¿El cerebro se vuelve adicto al conflicto? El cerebro se vuelve inclusive adicto al síntoma. O sea, hay personas que se alivian
y al principio se sienten muy raras, muy incómodas, porque estaban adictas al malestar que generaba una cantidad de compasión alrededor. Y esa persona tenía ciertas satisfacciones por esa compasión. Eso es que por poner un ejemplo simple. Pero la parte automática que maneja la electroquímica del cerebro se acostumbra a que hay un cierto ardor en el estómago y el día que no siente el ardor, entonces aquí hay algo raro, extraño. Se acostumbra a que tiene que tener ardor y busca la manera de producirlo. O sea, hace que la producción de sustancias básicas, contrario a ácidas, en el cerebro no sea suficiente para hacer la digestión. En fin, el cerebro ordena todo ese movimiento electroquímico. ¿Y qué pasa en el cerebro cuando la autoobservación neutroconsciente le neutraliza el ardor? ¿Qué pasa con el conflicto? O sea, al desactivar el conflicto con la autoobservación del síntoma, porque la autoobservación del síntoma con tranquilidad, sin querer, con neutralidad, o sea, sin querer quitármelo, sino solamente curioseándolo, entonces el cerebro va a decir, esto no me está sirviendo para generar compasión. Entonces, él, en su funcionamiento, no la parte pensante, el funcionamiento que no piensa, la parte automática, El reptiliano. Sí, el reptiliano. Entonces, ese cerebro lo que hace es simplemente decir, no me está funcionando para la ganancia que tenía cuando tenía el síntoma. Entonces lo tiene que soltar. Okay. Y además, el neurofacilitador que acompaña al consultante le está haciendo caer en cuenta cuál es el tipo de pensamiento, cuál es el tipo de recuerdos que le generó un hábito de pensamiento que mantenía el conflicto. Entonces le queda más fácil soltarlo. Jairo, sin criticarlo, porque en el momento en que uno critica, es que yo siempre pienso negativo, es que yo me tengo que quitar eso, lo que está haciendo es retrasar el problema. Si fuera muy espiritual diría, oh, universo, este es un aprendizaje más para poder que el regreso sea a un nivel mucho mayor. ¡Qué maravilla! Muchas gracias por el sufrimiento. Vamos a curiosearlo. O sea, vamos a autoobservarlo neutralmente. O sea que entre yo más juzgue el malestar, el conflicto, el síntoma, más energía le estoy poniendo para que se mantenga vivo. Sí. ¿Y qué pasa con la energía del conflicto? O sea, ¿qué pasa cuando el cerebro suelta el conflicto con esa energía que el cerebro usa para mantener el conflicto vivo? ¿Cómo se redistribuye o qué pasa ahí? Sí, ella trata por instintos propios que tiene el cerebro de resolver los temas con la famosa metáfora de las capas de cebolla. O sea, normalmente uno va resolviendo los conflictos y por eso el barrido de la autoobservación está hecho de esa manera, de la ONC. El primero que llega se disuelve y entonces aparece otro. Entonces, esta energía la podemos usar para programar lo contrario al conflicto. Y eso el neurofacilitador lo puede hacer. Pero si no lo hiciera, porque la persona no conoce neurofacilitadores de la ONC y usa otra técnica cualquiera, esa energía normalmente se va a tratar de ubicar donde la persona tiene más necesidad de llenar vacíos de energía. ¿Qué es un vacío de energía? Un vacío de energía es como un hueco donde no llega la energía. Y a eso se llama miedo, popularmente hablando. Los miedos hacen que usted cierra los ojos, se pone a recorrer el cuerpo de pies a cabeza y uno siente cómo se contacta. Por ejemplo, ahora mismo todos los que me están escuchando podrían cerrar los ojos y sentir cómo se sienten los labios,
que son una parte del cuerpo pues que tiene muy alta sensibilidad. Entonces usted siente los labios, pero si sigue recorriendo el cuerpo hay partes que no la siente. Esas partes que no la siente, por ahí viene una próxima molestia, un próximo síntoma viene por ahí, porque ahí no está llegando la energía. Entonces, esa energía trata de irse a esos sitios, a llenar donde le priora. El propio cerebro automático reptiliano trata de autosanarse. Entonces, energéticamente llena eso. Eso es más o menos lo que pasa con esas energías. O sea, entonces, el neurofacilitador lo que hace al final es programarle situaciones de bienestar y cosas de ese tipo para que esa energía se vaya a aumentar, como a programar el bienestar opuesto al malestar que acaba de liberar. O sea, lo primero que hace es regenerar el cuerpo, generar salud, si estoy entendiendo. Esa energía que me estás nombrando, sí. Sí. Sí, la ONC lo primero que hace es liberar bloqueos encerrados de energía, exceso de energía, vulgarmente llamado cáncer. Exceso de energía. Entonces, porque ahí está alguna energía conteniendo la energía del conflicto. Al observarlo y deshacerlo, entonces esa energía, lo primero que haría el organismo sería ir donde hay prioridades para llenar vacíos, o sea, para resolver. La raíz energética de todo es el miedo o la energía miedosa. El miedo es el concepto sobre la energía miedosa. Una vez el cuerpo alcanza algún estado de equilibrio, de salud, ¿qué es lo siguiente que se hace con la energía que sigue liberando la ONC? Lo primero, después de restablecer unos niveles bastante prioritarios que aparecen en las sesiones de ONC y que finalmente las puede hacer uno individualmente, es la creatividad. Es como si se despejara, no sé, una antena, alguna conexión que hace que su cerebro esté más receptivo. Y hoy en día se habla de la vibración electromagnética que produce el cerebro cuando está pensando y creando con la vibración electromagnética que recibe el corazón. El corazón también funciona como una antena. Entonces, ellos, pues normalmente habrá personas muy sensibles que lo puedan sentir, pero yo no siento que haya una vibración en el corazón y otra en el cerebro. No, yo siento mucha tranquilidad y esos, esos insight, esa solución al problema. En estos días hablaba con... La respuesta de la intuición. Sí. Como cuando estamos en algún tipo de estado meditativo y como que llega la solución a lo que estamos buscando. Sí, yo soy muy, muy creativo en la autoobservación de la mañana. Mucho. Ahí se me vienen las soluciones de todo. Es más, cuando un problema está muy difícil, una vez hablaba con uno de los alumnos contando pues experiencias, así como estamos conversando tú y yo ahora, que yo sé que un problema, por complicado que sea de tipo investigación o de matemáticas, ahora que estamos metidos en todos los procesos digitales que van a permitir que mucha más gente pueda encontrar a los neurofacilitadores en el mundo, y entonces a veces se presentan problemas matemáticos de algoritmos que hay que resolver. Y yo adquirí la confianza de que en el primer amanecer puede suceder, pero casi nunca sucede. Es en la segunda noche, al despertar, en la mañana, está resuelto el problema. Pero pues en mi caso son 2 noches. O sea, un cerebro muy perezoso.
Bueno, dime, ¿qué más quieres decir? Jairo, ¿qué anécdota de todas las sesiones que tú has facilitado en la vida, qué anécdota te ha impactado que nos puedas comentar? Uy, muchas. Yo tengo pues yo también tengo mis conflictos actuales. Yo tengo un conflicto en que tengo que tratar de aparentar ser serio, pero yo me estoy por dentro riéndome pues, hasta de las lecciones que le manda la vida a otras personas y que finalmente les van a ayudar a crecer. Pero la persona viene ante mí a quejarse, a dolerse y cosas de ese tipo. Y yo digo, uy, qué maravilla. Un paso más que va a dar esta persona hacia lo más importante que hay en la vida, que es pues este viaje que es la inteligencia creadora la que está haciendo ella su viaje a través de la manifestación de uno. Entonces, pero digamos que casi que toda sesión me produce esa satisfacción, esa alegría, esa parte del ego que uno dice, uy, qué bueno que estoy siendo instrumento para que otra persona pues acelere su camino. Sea feliz y le quede más fácil el bienestar y lograr lo que quiere, etc. Eso pues así con el ego. Hay un caso que me está llegando a la mente y es que una vez estaba en un taller o una conferencia o alguna cosa así y yo había atendido en consulta, en sesión de AONC a un terapeuta un poco chamánico, como de esa cultura ancestral nuestra aquí. Y entonces él estaba asistiendo a ese grupo. Y yo lo había atendido como hacía un mes atrás más o menos, y vi lo que pasó en la sesión, una sola sesión, y yo le dije, mire, no se haga operar, porque era un problema en los riñones y tendría que hacerle cirugía porque el dolor de los cálculos en el riñón era brutal y no salían y no salían. Y entonces ya estaban decidiéndose por cirugía. Pero cuando yo en la sesión veo que los disuelve mentalmente, yo le dije, no, démosle tiempo al tiempo. O sea, aplace la cirugía o háblese con el doctor y que le hagan un examen otra vez antes de hacer esa cirugía. Y él se aparece 8 días antes de la nueva fecha de la cirugía a esa reunión, a esa conferencia o a ese taller, no sé, y con el frasco en la mano con las piedras, con los cálculos. Y decía con mucho orgullo que gracias a lo que, pues como no sabía hablar de ONC, decía, gracias a lo que hice con el doctor Villegas, aquí está y las pasé sin dolor. Entonces, esa pues en público y uno con ese ego que muere 15 minutos después de la cremación, entonces pues yo también me alegré y los que estaban ahí aplaudieron y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo se sentiría hoy Steve Jobs cuando anuncia el nuevo iPad más delgado y esas cosas? Y todo el mundo aplaude. No, lo digo porque es que aquí entran ingenieros, tú también ingeniero, entonces esos son los chistes de nosotros. Pero esa es una satisfacción muy grande que yo creo que valió la pena pues compartir. En mí, que yo creo que uno mismo no se las cree. O sea, dicen que en casa de herrero asadón de palo. Yo sí hago autoobservación todos los días, pero es más pensando en la creatividad hoy en día y lo que la estoy necesitando que en quitarme el dolor de espalda que produce la silla en que estoy trabajando ahora. Bueno, pero no, ya de ayer a hoy dije tengo que hacerle autoobservación a ese dolor y entonces ya llevo mucho rato
pues de ayer a hoy ya no lo estoy sintiendo. Pero mira, yo estuve en depresión mucho tiempo. Y antes de llegar a Estados Unidos, en búsqueda de personas, ya consultas de otro nivel, a ver qué, o sea, los escritores de los libros que escriben los profesores universitarios y los investigadores de allá, entre ellos Ken Wilber, la intuición de la raíz de la ONC, de por dónde tenía que ser, me llegó de juntar tipos ¿cómo se llama Max Hutchinson, el que escribió Mega Brain, y Aurobindo, el filósofo del budismo. Entonces, uno ve que es los mismos conceptos con diferente lenguaje. Entonces, uno va intuyendo de tanto ver esos temas por dónde van los tiros. Entonces, yo empecé a hacer una especie como de autoobservación inicial, básica, como conmigo, y pues en esa época muy difícil, como quien dice, ¿cómo hago para amar mi apatía, mi falta de energía, mi no desear ni siquiera caminar, en una depresión tremenda? Y empecé a practicar con eso y empecé a sentir que me subía la energía, que ya quería salir a hacer ejercicio, a correr, en fin, empezó eso a funcionar. Y entonces fue de visita un fin de semana mi hermana con unas amigas, porque yo estaba aislado como en una finca que tenía piscina, y entonces llevó a las amigas a la piscina. Y una de ellas empezó como a toser, y tenía una tosecita, una cosa así. Entonces yo le dije a mi hermana, será muy penoso decirle a ella que yo le puedo ayudar a quitar esa tos, porque pues no deja ni conversar. Entonces mi hermana fue y le dijo, ay, sí, que me haga lo que sea, porque estaba tomando un juguito de limón con miel, y traía el frasquito preparado, pero decía que ya llevaba como 2 semanas tomando eso y no se le quitaba. Eso era una mezcla de hipo con tos, una cosa ahí toda rara. Y entonces ahí sentada en el borde de la piscina, con todo el mundo ahí mirando, chismeando. Entonces yo le dije, cierre los ojos, y empecé a hacer una cosa muy parecida al Junior, a la ONC básica. Y se le quitó. Así, pero eso fue como en 15, 20 minutos. Y ella sentada ahí en el borde de la piscina y haciéndole la relajación y todo, y se le quitó. Ese momento fue muy satisfactorio. Me dio mucha alegría. Y me da más alegría cuando los neurofacilitadores logran que alguno de sus consultantes les dé un testimonio en video. Porque yo lo veo, es que hay muchas gentes que se están beneficiando que yo no los conozco. Entonces lo hacen en video y yo digo, uy, qué regalo este, ¿a qué clase de humanidad le va a servir este testimonio? Y eso también me da mucha alegría. Súper. Jairo, hoy hemos hablado de la autoobservación, hemos hablado de cálculos en los riñones, hemos hablado de cáncer, hemos hablado de depresiones. ¿Solamente temas de salud o se puede aplicar en otros campos de la vida? A ver, en el mundo físico, pues la salud, pues ya tenemos eso claro y de cómo se presenta. En el mundo emocional, pues la gente termina con manifestaciones de ansiedad, de pánico, de pues angustia, con variantes, ¿no? Que hay depresión posparto, hay depresión endógena, exógena, hay, en fin, ese tipo de emociones, odios que no se sueltan, envidias que atacan mucho el tema del éxito económico. O sea, no saber agradecer, y más bien la envidia, generan
un estado vibracional que no deja acercar la abundancia económica, la abundancia material o ese tipo de cosas. Entonces, hay muchos casos en que las personas llegan a la consulta. Por ejemplo, yo tengo casos de gente que quiere ser campeona, que en las pistas o en los entrenamientos logran resultados mundiales, pero van a la competencia y el complejo de inferioridad ante el campeón mundial pues no los deja lograr lo que ya el cuerpo tiene la capacidad. Hay mucha gente que quiere dejar el cigarrillo, todas las adicciones, a comer, a la adicción. Es más, hay gente que está con la pareja que está no por amor, sino por adicción al confort que le produce. Hay, digamos, características como el miedo a hablar en público o el miedo a hablar en un idioma cuando hay personas del propio idioma en el grupo. Bueno, todo depende del cerebro, Álvaro. Claro que yo sé que esto pues le puede servir a muchas personas que nos van a escuchar en el futuro, pero pues tú ya llevas un recorrido muy grande, tú eres neurofacilitador y sabes que te deben haber llegado. Bueno, dime tú, pues, un caso tuyo que te haya alegrado, ya que estamos aquí en informalidades. Dime, a ver, un caso. Ay, te una persona que llegó a mi consulta porque no podía firmar. No podía firmar. Cada vez que iba a firmar algo importante, se bloqueaba. Y alguien te... Álvaro, para mi pantalla estás congelado y sin audio. Bueno, yo voy a aprovechar para despedirme, para desearle a todas las personas que puedan ver esta información, uno, que estas conversaciones las vamos a seguir compartiendo con todos los neurofacilitadores. Así que preparémonos para compartir nuestras alegrías, nuestras lecciones en todo este proceso. Yo creo que va siendo suficiente. Me voy a despedir. A todos les doy las gracias por haber dedicado esta hora a escuchar todo esto. Vienen muy buenas noticias en el futuro para todos, para que los... llegó. Noticias en el futuro para todos. Sí, tuve una caída de la red aquí en mi casa. Sucede. Sí. Álvaro, me estaba despidiendo de todos, diciéndoles que venían más conversaciones de estas. Afortunadamente no llegó ninguna pregunta por el chat. Todos estaban invitados a hacer alguna pregunta. Es más, si quieren un par de minutos más, si alguien quiere una pregunta, con mucho gusto. Pero en el futuro tenemos que aprovechar para que sea más interactivo, ¿no? Para que todos puedan ir satisfaciendo su curiosidad de niño interior. Hay una pregunta de Rocío Monge que dice, ¿cómo se maneja el uso de medicamentos psiquiátricos y lo que se va resolviendo con la AONC? A veces se puede sentir que la polifarmacia empieza a hacer mucho para el paciente. Pues yo creo que sería muy bueno de alguna manera poder tener una cierta conexión o contacto con el médico, con el psiquiatra, porque ellos ya hoy en día en todas las escuelas de psiquiatría están muy enterados de la medicina mente-cuerpo. Entonces, lo digo porque tengo consultantes psiquiatras y entonces ellos dicen que esta posibilidad, pues en equipo ayuda mucho para poder ir determinando cómo ir disminuyendo gradualmente el apoyo de la medicina, de la química, y finalmente
entrar a la etapa de programación de las habilidades cerebrales, cognitivas o emocionales que necesite el consultante. Inclusive enseñarle al psiquiatra a que ya no digamos más paciente, sino consultante, porque paciente es una vibración que está oyendo la electroquímica del cerebro reptiliano, que significa tiene que tener paciencia, o sea, tienes que seguir con la molestia pacientemente. Lo que necesitamos es una curiosidad neutralmente. No sé si eso responde la inquietud, pero a mí me parece que es muy bueno hacer equipo con el médico, pedirle al consultante que como que nos invite a conversar con el médico y así poder apoyar a esta persona para que tenga un resto de vida con un bienestar satisfactorio. Y Rocío dice que está totalmente de acuerdo. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Mili pide que termine de contar la historia de mi consultante de la firma. Entonces, les decía que esta persona no podía firmar cuando tenía algún contrato, alguna cosa así importante, y alguien tenía que firmar en su lugar. Y como a la segunda, tercera sesión, nos dimos cuenta que ese conflicto se origina cuando estaba en su segundo semestre de universidad. Ocurre alguna situación complicada en la casa por la que su padre tiene que dejar de proveer y le toca a mi consultante asumir el rol de proveedor del hogar. O sea, su mamá le dice, tienes que hacerte cargo y ve a la universidad a que te devuelvan el cheque de la matrícula. Entonces, cuando va a pedir el cheque de devolución, les tiene el cheque y tiene que firmar, y esta persona tenía una vida muy basada en un futuro que le habían creado los papás de estudia aquí para que te hagas un posgrado en Estados Unidos, para que vivas allá. Ella siente que al momento de firmar el recibo del cheque, todo su futuro se derrumba. Y de ahí en adelante no puede volver a firmar. Entonces hacemos el proceso y como a la tercera sesión libera todos esos temores, esos miedos, y empieza ya en un proceso no tanto de firmar, porque lleva tantos años sin firmar que tuvo que hacer una terapia ocupacional, una fisioterapia, un acompañamiento terapéutico. Pero el miedo a firmar desaparece y más o menos al mes recibo una nota de voz diciéndome que más allá del miedo a firmar, había encontrado el verdadero valor y la razón de su vida, más allá de las expectativas que con mucho amor y con la mejor intención sus papás le habían programado en la niñez. Muy bien. Bueno, muy bien. Nos queda darle las gracias a las personas que nos estuvieron acompañando. Nos seguiremos viendo, estaremos más o menos cada 2 semanas. Hoy vimos el porqué de la ONC. En unas 2 semanas estaremos con Claudia Izaza, la socia de Jairo, con quien vamos a hablar el cómo de la AONC. Cómo se hace la sesión, qué pasa en el cerebro y más temas de esos. Jairo, muchísimas gracias por compartirnos tu tiempo, tu generosidad, y esperamos que nos volvamos a ver en este espacio más adelante. Mira, yo también antes de despedirme, en pocos segundos, estoy leyendo una inquietud que dice que genera en el cerebro cuando un médico le dice que tiene una enfermedad autoinmune. Cada cerebro es diferente. Hay personas que pueden de alguna manera imaginarse que el médico ya tiene agarrado el concepto, sabe que es autoinmune, entonces él me va a resolver el tema. Hay otras personas que aprendieron en algún momento que autoinmune significa pérdida total, o sea, imposibilidad de resolverlo, y entonces hacen que el cerebro entre no sé, en algún tipo de crisis o depresión. Todas las personas son diferentes y en cada caso la autoobservación va a poder
en ese barrido sistemático, metodológico, para poder encontrar cuál es la causa y desactivarlo. Ok, eso era todo. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Lo mismo para todos. Un abrazote. Seguimos viendo. Muchas gracias.